mundo a los que hacen bien, entonces les dan hasta otro tanto porque esperan recibir otro tanto. Pero nosotros no debe de ser así. A aquellos que les hacen daño, ustedes háganle bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Lo dijo el apóstol Pablo, Romanos 12, versos 17 al 20. Nosotros debemos de amar al enemigo, cuanto más a los hermanos en la fe. Cuidado de estar siendo tropiezo para otros creyentes al despreciar a hermanos que son en Cristo. Nosotros tenemos este mandamiento del el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amar es sacrificarse, ¿eh? Amar es sacrificarse por alguien que aún ni se lo merece. Que mi hermano me despreció, que mi hermano no me vio bien, que mi hermano ni siquiera me saludó en la iglesia. Hermanos, amen a su hermano. Usted no sabe qué proceso está llevando, qué situación está viviendo. No todos los días nos levantamos con el pie derecho. Y no todos crecemos en la obra de Dios de la misma manera, porque hay niños en la fe, hay jóvenes en la fe y hay padres en la fe. Mi hermanita Ana, gracias. Hermanos amados, aquellos niños de los cuales han reconocido al Señor, pero son niños. Aquellos jóvenes que han vencido al maligno y los padres que conocen a Dios desde el principio. Hay distintas clases de hermanos. Hay niños en la fe, hermanitos inmaduros, como en 1 Corintios 3, que dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Calvino, yo soy de Armino. Estos son niños en la fe. Nosotros somos de Cristo. Hermanos, la espiritualidad de un creyente no se mide en el conocimiento que tenga. La espiritualidad en un creyente se ve por sus obras justas, por el fruto del Espíritu que está en su vida. Y a eso le decimos amén. Puede haber una persona tan sabia en la Biblia, pero tan inmadura espiritualmente. Una verdadera persona madura espiritualmente es que tiene buen testimonio a los de afuera. Es aquella persona que produce fruto del Espíritu en su vida, hermanos. Así que el homicidio, hermanos, es algo que viene de la carne, porque recuerde que los cobardes, los incrédulos, abominables, y también declara Apocalipsis 21:8, los homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El homicidio es una obra de la carne, y los que obran en la carne no heredan el reino de Dios. Recuerden ustedes cómo Herodes Antipas le da muerte a Juan el Bautista. Primeramente, cuando usted ve Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11, la tentación de nuestro Señor Jesucristo, cómo el diablo lo lleva al desierto y es tentado por el diablo. Cómo el Espíritu lo lleva al desierto y es tentado por el diablo. Cuando el Señor se termina aquella tentación del diablo a su vida, usted ve cómo inicia su ministerio. Dice que Juan estaba ya preso, Juan el Bautista. Ya cuando usted ve, recuerdo que es, para no darles una cita que no es, los voy a llevar mejor. Mateo 10, recuerdo que está, donde los discípulos de Juan van y preguntan si él era el Cristo o debían de esperar a otro. Permítanme, hermanos, ahora les enseño en el nombre de Jesús. Sí, es en Mateo capítulo 11, versículo 2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Él estaba preso. Mateo 4, versos 12 en adelante, Juan ya estaba preso cuando el Señor inicia su ministerio. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan estaba en incertidumbre. Luego de que Juan declarara, este es de aquel de que yo les decía que era antes que mí, porque era primero que yo, allá en Juan capítulo 1. Juan el Bautista dando testimonio de Cristo, pero cuando Juan vio que las cosas no sucedían como él pensaba, entonces entró en duda, más cuando Juan estaba en la cárcel.
enviado sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? Respondiendo, Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que ustedes escuchan y ven. El Señor le manda de nuevo de vuelta a sus discípulos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. El Señor le estaba citando Isaías capítulo 35, versos del 5 al 6. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio, citando Isaías 61:1. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Juan, no encuentres tropiezo en mí. Tú fuiste el que preparaste el camino. Pero ¿sabes qué? Que te sirva esto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. A los pobres es anunciado el evangelio. Las escrituras son las que dan testimonio de mí, Juan, no te preocupes. Pero cuando usted va a Mateo capítulo 14, entonces Juan el Bautista ya había sido muerto. Vaya usted a Mateo capítulo 14. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado a los muertos, ya le había dado muerte. Por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había condenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Juan confrontaba su pecado y le decía, no es lícito que tengas a la mujer de tu hermano. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. ¿Qué era la intención de Herodes? Darle muerte, hermanos. Y bastó la petición de Herodías para que fuese decapitada la cabeza de Juan, que fuese decapitado. Solo bastó, en el cumpleaños de Herodes, viene la hija Herodías, danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual se le prometió con juramento todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su mala madre. ¿Cuántas malas madres instruyen mal a sus hijos, hermanos? Deben de guardarse en el camino y enseñar prudencia a sus hijos. Hay malas madres, que les dan consejos tan terribles a sus propios hijos. Hay malas madres que hablan mal de sus esposos frente a sus hijos les dicen, ay, ya no aguanto a tu papá, ay, que tu papá esto. No pongan en mal al hombre, el cual en usted son una sola carne. ¿Cómo va usted a aborrecer su carne y despreciarla? Jamás haga eso. Mire esta mujer que algunos la bautizaron como Salomé, la hija de Herodías. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Pero vean ustedes, Herodito Antipas había prendido a Juan y quería darle muerte. Herodes quería matarle. Y aquí fue entonces lo que dijo, hoy es mi oportunidad. Esta muchacha me está danzando, me alegró mi corazón, entonces le voy a dar lo que me pidió. El plato con la cabeza de Juan el Bautista. Ya Herodes lo había matado en su corazón, hermanos. Herodes Antipas, no me lo voy a poner como Herodes el Grande, ni Herodes Agripa, por favor, no me lo va a confundir a este Herodes. Son distintos, el de Mateo capítulo 2, Herodes el Grande, y con Herodes Agripa, de allá de Hechos capítulo 12. No me los va a confundir. Este es Herodes Antipas. En la dinastía Herodes hay varios Herodes. Estaba Herodes Felipe también, de la cual Herodes Antipas le había quitado su mujer. Pero este Herodes Antipas ya le había dado muerte en su corazón, lo mismo que hizo Caín. Antes de llevar a la muerte física a una persona, ya se concibió en el corazón el darle muerte. Así que, hermanos, esa obra de la carne, imagínense ustedes, viene como consecuencia de la falta de arrepentimiento. Esa persona sigue envuelta, esclavizada en sus delitos y pecados. Aquel que practica el pecado es del diablo. Usted no puede estar como forma de práctica odiando y aborreciendo a sus hermanos, odiando y aborreciendo a su esposo, a sus hijos, a sus vecinos, a sus enemigos. Usted no tiene esa naturaleza.
Usted ha recibido la nueva naturaleza. Dice allá en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, que tenemos la mente de Cristo, hermanos. Usted puede ver aquí ya en el versículo 10 cómo le dio muerte el ingrato de Herodes Antipas y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Imagínense lo que él ya había querido, porque decía que quería matarle. Herodes Antipas despreciaba y aborrecía a Juan. Otro personaje que daba muerte, hermanos, a otras personas que consentían sus muertes, porque hechor y consentidor es lo mismo, hermanos, es lo mismo. ¿Recuerdan ustedes a don Saulo de Tarso, al cual el Señor le aparece en camino a Damasco y lo deja ciego hasta que viene aquel hombre, Ananías, impone sus manos para que recobre la vista? Pero ven ustedes, Romanos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de qué? De Esteban. Recuerdan que en el capítulo 7, este capítulo 7, cuando leamos, hermanos, cuando estemos estudiando el libro de Hechos, ese capítulo 7 tiene tanta riqueza teológica. Una disertación expositiva, temática, exegética que hace Esteban, de cómo anuncia desde el pasado hasta llegar al Cristo de la gloria, y para decirle a los judíos: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Hermanos, pues estaba Saulo ahí cuando apedreaban a Esteban, verso 59, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Quién consentía en la muerte de Esteban? Don Saulo, el de Cis, que venía de esa tribu, de la de Benjamín. Saulo, familiar de aquel primer rey de Israel, Saúl. De allí venía Saulo. Él consentía en la muerte de Esteban. ¿Se da cuenta? Saulo, hermanos, asolaba a las iglesias. Mire el versículo 3. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa. Es que Saulo no era aquel santito que el Señor lo fue a llamar al monasterio o lo fue a llamar a la iglesia evangélica, al pastorcito: venga para acá usted me va a servir. No, Saulo lo llamó, hermanos, dándole muerte y consintiendo la muerte de los de la iglesia. Igualmente, Eva, Dios le bendiga. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba ¿dónde? En la cárcel. Mire lo que hacía Saulo. Saulo no era perita o manzana en dulce, ni mango en dulce, ni chilacayote en dulce. Saulo era cosa seria, hermanos. Saulo consentía la muerte de Esteban. Hasta lo disfrutó, podría pensar, porque consentía en los hechos. Y asolaba a la iglesia, entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era aquel Saulo, pero que Dios transformó, que el Señor Jesucristo lo llamó para que fuese instrumento de honra en sus manos. Miren el versículo 3 de Hechos 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Cristo. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad, se te dirá lo que debes de hacer.
Entonces le dice que vaya al camino de Damasco, a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Entonces le había visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Luego, Ananías dice, bueno, Señor, pero tú sabes que este hombre ha hecho muchos males a tu iglesia. ¿Cuánto ha hecho de males a tus santos este Saulo? Pero el Señor le dice, deja ahora, porque yo sé y le haré saber lo mucho que ha de padecer por mi nombre. Y él llevará el evangelio a otros lugares. Este fue el instrumento de honra que Dios usó, aquel homicida. Hermanos santos de Dios, vamos a dejar este estudio hoy aquí. Ya llevamos más de 1 hora. También se resiente la garganta y yo tomándome una de estas, porque ya oré y ya se santificó mi alimento, gracias al Señor. Primera de Timoteo 4, es hasta hoy, Renata, no se preocupe, ya llevaba como un muy buen tiempo de no tomar una mi coca. Sí, Renata, ya sé que es del diablo, pero ya oré y ya se santificó. Porque aun cuando los caminos del hombre le son gratos al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Padre bendito, gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias por estas 500 y pico de personas que aún se sostuvieron en el directo, escuchando una y otra vez acerca de los homicidas, acerca de los foneos, aquellos que dan muerte, no solamente físicamente, sino que también dan muerte en su corazón a otros hermanos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús oro por estas personas que están en este directo, por Mary en especial. Padre amado, haz tu obra completa en ella. En el nombre de Jesús, sánala de toda dolencia, toda confusión espiritual. Por el poder de tu Santo Espíritu, tráele liberación de la opresión, en el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios de poder. Bendito Padre, de todos los que están en esta transmisión, los bendecimos, Señor. Bendícelos tú, mi amado Dios. En el nombre de Jesús, por Patricio Briceño, por ese cáncer